Hola, espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar con el tema que es integral de un polinomio. Entonces, eh, primero pues empezaremos con algunas propiedades que nos ayudarán a integrar polinomios. La primera dice que si tenemos dos funciones que son integrales y donde k es una constante, entonces la integral de a hasta b de k por f de x es igual a k por la integral de f de x. Es decir, que el k representa un número y el f de x una función que depende de x, principalmente un término con literal x. Entonces, si tenemos eso, entonces para calcular la integral, pues podemos sacar la constante y únicamente trabajamos con la función f de x. Y la segunda nos dice que si tenemos la integral de una suma, entonces es lo mismo que la suma de las integrales. Si tenemos que integrar a una suma, pues integramos por separado, primero al primer elemento y luego al segundo. Obviamente también con una resta. Y la importante que es esta, bueno, de hecho todas son importantes, pero esta nos ayuda a integrar funciones polinomiales, es decir, que si tú tienes una función a una potencia, de hecho, pues tienes x a una potencia n, para calcular su integral, lo único que tienes que hacer es poner x a la n más 1 entre n más 1 y a eso se le suma una constante. De hecho, tiene que ver pues con las derivadas, porque si nosotros derivamos esta función, justamente nos dará este elemento. Bueno, y pues vamos a empezar integrando esta función. Por ejemplo, tenemos que calcular la integral de 6x al cuadrado menos 4x respecto de x. Para ello, pues utilizaremos estas tres propiedades. Entonces, lo primero que voy a hacer, pues me doy cuenta que pues es una resta, ¿no? No es una suma, es una resta. Entonces, es una resta, aplico esta propiedad. ¿Qué dice esta propiedad? Que si hay una resta, bueno, tienes que integrar una resta de funciones, es lo mismo que integrar cada función y restarle, obviamente, a la siguiente función. Entonces tendría que poner esto, sería la integral de 6x cuadrada respecto de x menos la integral de 4x respecto de x. Entonces, ¿qué propiedad utilizamos? Pues la segunda. Entonces, aquí nos damos cuenta que aquí hay un 6, ¿no? Entonces, 6x cuadrada. Entonces, ¿qué propiedad podemos utilizar? Pues la primera, porque recuerden que aquí habíamos dicho que el k es una constante, es decir, es un número. Entonces, número por f de x, es decir, aquí tenemos número por una función que depende de x, de hecho, pues es x cuadrada, la función x cuadrada, entonces puedo utilizar esta. ¿Qué quiere decir? Que puedo que saco el 6. Entonces, 6 por la integral de x cuadrada respecto de x, y hago lo mismo con esta, menos 4 por la integral de x respecto de x. ¿Y aquí qué tendría? Bueno, pues de aquí calculo la integral de x al cuadrado. ¿Qué voy a utilizar? Pues esto que está en verde. Entonces tengo la integral de x a una potencia n. La n en este caso obviamente es 2. Entonces la potencia que tengo es 2. ¿Qué voy a hacerle? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a calcularla? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es poner en la misma literal y al exponente le sumo 1. Y todo eso que tengo como exponente lo pondré como denominador. Entonces voy a hacer eso. Ahora tengo el 6, pues lo voy a pasar porque no voy a tomar ahorita el 6 en cuenta, sino el x cuadrada. Tengo x cuadrada. Entonces voy a poner el mismo x, pero como en mi caso la potencia es 2, entonces tendría que poner 2 más 1. ¿Y cuánto es eso? 3 entre... ¿Cuánto es n más 1? El n, pues recordemos que es 2, entonces sería 3. Menos 4 por lo que tengo adentro, pero lo que tengo adentro, pues es la integral de x.
Notemos que la integral de x es como si tuviéramos la integral de x a la 1. Entonces, ¿qué haríamos? Pues haríamos esto que está aquí. Sería, en lugar de, pues bueno, de hecho tenemos potencia 1, es decir, n vale 1. Entonces tendría x a la 1 más 1. ¿Y cuánto es 1 más 1? X a la 2 entre 1 más 1, que es 2, más una constante. Y así se obtienen las integrales. A ver, pongamos otro ejemplo. ¿Qué sucede si me piden la integral de otro polinomio? Por ejemplo, la integral de 4x a la potencia 5 menos 8 a la potencia 3, por ejemplo. Entonces debo de calcular la integral. Y lo único que voy a hacer pues es ir siguiendo otra vez las propiedades que tenemos aquí. Estas tres son las más importantes. Entonces tengo una resta nuevamente, aplico esta, es decir que voy a obtener la integral de 4x a la 5 menos, respecto de x, menos la integral de 8x a la 3 respecto de x. Es decir, separé. La integral de una resta es lo mismo que la resta de cada integral, de las integrales. Entonces tendríamos integral de esta menos integral de esta. ¿Y eso cuánto es? Bueno, pues esto es otra vez el 4. Lo voy a sacar por esta propiedad porque dice que cuando quieras calcular la integral de un número por una función es lo mismo que el número por la integral de la función. Es decir, aquí tengo un número por una función, es lo mismo que el número por la integral de la función. Luego, ¿qué tendría? Pues tendría la integral, bueno, tendría, primero voy a sacar el 4 por la integral de x a la 5 respecto de x, menos la integral, bueno, el 8 tengo que sacarlo, menos 8 por la integral de x al cubo respecto de x. Entonces, ¿y eso cuánto es? Bueno, pues el 4 pues no le voy a hacer nada, solo voy a calcular la integral de x a la 5. Y entonces voy a utilizar esta propiedad. Tengo integral de x a la 5, integral de x a la 5, que obviamente respecto de x es que representa aquí, pues entonces voy a poner que el 5, notemos que representa la potencia, ¿no? Entonces el n más bien, y entonces nuestro n ahora vale 5. Luego, al calcular las integrales, tendríamos el mismo 4, y acá sería x a la 5 más 1, x a la 6 entre 6, más, bueno, de hecho es menos 8 multiplicado por la integral de x a la 3. ¿Y cuánto es la integral de x a la 3? Pues sería x a la 3 más 1, que es 4, entre 4. Simplificando los elementos tendría, saco mitad, tendría 2 tercios de x a la 6, menos 8 cuartos, que es 2 por x a la 4. Más al final pues le agregamos la constante y así obtenemos la integral. Ok, hasta luego.